Buenas tardes, Patrick. Buenas tardes. Bienvenido a la Caja de Música. Gracias, primero de todo, por estar aquí conmigo un ratito esta tarde. Y voy a pedirte un favor, y es que nos olvidemos de que esto es una entrevista y que Sí. convirtamos esto en una conversación de dos personas que han visto la misma serie, en este caso tú participas en ella, y Vale, que cree como un pequeño debate. ¿Vale? vale, perfecto, genial. Mira, yo mis entrevistas siempre las empiezo con una pregunta que creo que es muy básica y que a veces en estos momentos de promoción nos olvidamos, y es, ¿cómo estás? Pues la verdad que muy buena pregunta. Lo primero de todo, muchas gracias por la entrevista y por darle voz a la serie y a mí, a todo, y gracias en general. Yo estoy bien, estoy llevando esta situación como puedo. Tengo mis momentos, ¿no? Hay momentos más duros, momentos más complicados, pero bueno, la dimensión de lo que estamos viviendo es algo muy grande y bueno, es un momento para también, pues bueno, aprovechar e intentar tomar ventaja de las circunstancias y aprovechar a hacer cosas que no habías hecho antes, ¿no? Pues ese libro que siempre has querido leer y al final nunca has podido, ver muchas pelis que a mí me gustan mucho y bueno, pues intentar aprovechar el tiempo, ¿no? Como se puede. En breve llegará La línea invisible a Movistar, una Sí. serie dirigida por Mariano Barroso, en la que tú das vida a Chema. Chema es uno de los integrantes de ETA, de estos inicios de la banda, y yo creo que es un poco el nervio y que muchas veces actúa Sí, pues, cumpliendo órdenes un poco sin pensar, ¿no? Fiel absolutamente, sí. a esta organización y sobre todo a Xavi, ese personaje que interpreta Alex Moner. ¿Tú recuerdas lo primero que pensaste cuando leíste por primera vez el guión y conociste a Chema? Bueno, cuando leí el guión pensé muchas cosas, ¿no? Pensé sobre todo que era hora de que se contara los orígenes de la banda terrorista, de ETA, sobre todo porque yo, por ejemplo, y hablo de mí, yo era un desconocedor total de el origen de la banda de ETA, ¿no? Lo que yo conocía de ETA era pues, bueno, un poco lo que sabíamos, lo que aparecía en las noticias, en lo que se convirtió, ¿no? En cuál era la causa que defendía, evidentemente, pero no tenía prácticamente noción, no, tenía muy pocas nociones sobre cómo se generó. Y esto es un poco, esto es sobre todo el tema prácticamente el principal de la serie y para mí es muy importante también hacer saber a la gente de este país esta parte tan importante de nuestra historia, ¿no? Y luego, pues con respecto a mi personaje, pues me gustó que fuera ese tipo que es una persona leal, una persona fiel, una persona que cree en la causa y va ciegamente y asume con todas las consecuencias, ¿no? lo que ello significa. Es un tipo que no piensa demasiado en las consecuencias, no piensa en el porqué de las órdenes, confía plenamente en Xavi Echevarrieta, el líder de aquel momento, y es fiel a él, a la banda y a todo lo que él ordene. Y también un soldado así me gustó también porque es necesario, ¿no? Yo creo en todos los ejércitos, ¿no? Alguien que solo obedezca órdenes y que tampoco se cuestione mucho el por qué esta cosa o no otra, ¿no? Que a nivel de actor, imagino que te habrás documentado para construir tu personaje, te habrás informado, tú me decías, ¿no? Esta historia o esa parte de la historia que nos cuenta esta serie no es muy conocida y se sabe poco, o lo que se sabe son quizás rumores o lo que se ha ido publicando poco a poco. ¿Qué retos te ha planteado este proyecto como actor? Bueno, varios. Principalmente, bueno, más que un reto es una ventaja, en este caso, es, bueno, informarme, ¿no? Y investigar, ¿no? Y ser conocedor de algo que desconocía, que eso siempre me llena
de satisfacción y me hace amar más, incluso más lo que hago. Y luego retos, pues bueno, rodar bueno, varios, como te he dicho antes. Digamos, hablar de un tema que puede generar tanta controversia, rodarlo en el País Vasco. Al final, bueno, yo creo que nos dimos cuenta también de que viviendo ahí en el País Vasco, la gente nos preguntaba qué estábamos rodando y les contábamos, todavía hay mucho por hacer. Había muchas opiniones diversas sobre lo que estábamos contando y bueno, yo espero que se queden contentos con la perspectiva de la serie, ¿no? Al final no hablamos de una serie política, sino es una serie con unos personajes que atraviesan unas circunstancias y en un contexto determinado y así te lo plantea la serie, ¿no? Y luego también, pues, el tema de acentos, de que fuera una serie que se rodara, o sea, que está ambientada en los años 60, ¿no? Entonces, tener que interpretar a un tipo que vive en los años 60, que no es de Madrid, como soy yo, ¿no? Que no tiene mi jerga, que no habla como yo. Bueno, pues todo esto eran pequeños retos, ¿no? Que a mí me hacían, me daban más ganas de querer formar parte del proyecto y luego también me llamaba mucho la atención los compañeros actores y el director también con el que iba a trabajar, con Mariano Barroso, con Ana Castillo, con Antonio Latorre, Alex Moner, Asier Echendía, ¿no? Era un gran reparto y bueno, quería formar parte de ello, la verdad. ¿Y qué tal el tema del lenguaje? ¿Cómo llevamos el euskera? Bueno, el euskera, la verdad que es una lengua apasionante, ¿no? Yo, fíjate, he estado 2 meses ahora fuera de Madrid, fuera de España, he estado en Tailandia, en Vietnam y he conocido a mucha gente de todas partes del mundo. Y hablábamos de esto, ¿no? De las lenguas que hay en los diferentes países, ¿no? Lenguas, dialectos. Y la gente se quedaba muy sorprendida cuando yo les hablaba del euskera y les decía que es una lengua en la que si solo sabes castellano, bueno, en la que sepas el idioma que sepas, si no sabes euskera, es posible que no entiendas ni una sola palabra, ¿no? Entonces, bueno, la gente se quedaba muy sorprendida y esto es un poco prueba de la fascinación que me genera a mí el euskera, ¿no? Y esa lengua tan complicada, tan bonita. Y bueno, fue un reto, ¿no? Ya solo tener que decir varias palabras en esa lengua era muy complicado, pero bueno, teníamos un coach muy bueno y muy generoso con nosotros y la verdad que muy paciente y que le queremos mucho. Josean, un saludo si lo está viendo, que nos ayudó mucho a construir las frases, a darle una musicalidad, ya no solo con el euskera, sino con las maneras de decir las palabras, las frases. Y bueno, lo que te digo, un reto, ¿no? Todo era un reto. El estreno es ya inminente. El día 8 Sí. se estrenan los 2 capítulos en abierto y luego ya en la plataforma de Movistar. ¿Hay nervios, miedo? ¿Qué es lo que os da más respeto de una historia así? Porque es lo que decíamos antes, es un tema que quizás no se ha tocado lo suficiente y puede llegar a crear polémica donde no hay, pero es algo delicado. Yo, bueno, digamos que miedo, desde luego que no. Creo que hay que contar historias así, que hay que empezar a contarlas y, bueno, se recibirá de una manera o de otra. Yo creo que hemos hecho una serie muy fiel a los hechos históricos, que no se mete en perspectivas políticas, sino que simplemente te cuenta acontecimientos que ocurrieron desde un punto de vista humano, desde un punto de vista emocional, con unos personajes que atraviesan unas circunstancias. Y esto es lo que puede hacer interesante. Evidentemente, es un tema que va a generar controversia y bueno, todos sabemos que en este país siempre hay bandos, ¿no? Y tendemos un poco hacia el odio. Y yo espero que en esta serie ayude a entender y a respetar cada una de las partes, ¿no? Al final, siempre que hay un conflicto, hay víctimas y hay en cada uno de los bandos, ¿no? Entonces, esperemos que hablar de este conflicto ayude a curar la herida y ayude a que nos respetemos todos más. Entonces, miedo no tengo. Tengo ganas de que la gente, de saber la opinión de la gente, también la opinión de la gente
vasca, ¿no? Que la gente del pueblo vasco, a ver qué les parece y si creen que somos fieles a los hechos que ocurrieron. Bueno, saber su opinión. Y bueno, lo bebo con ganas, ¿no? De que la gente lo vea, pero en ningún caso miedo. Digo que yo creo que esta serie, una de las cosas buenas que tiene es que no juzga. Cuenta la historia Sí. desde un punto en el que no juzga nada, sino que intenta un poco entender esa parte de la Sí. historia que nos Sí. guste o no nos guste, forma parte de nuestra historia, ¿no? Y que muchas Claro. veces quizás se ha intentado camuflar o nos han intentado llevar para un lado u otro. Sí, lo que decíamos. exacto. ¿Crees que Sí. esta historia nos puede llevar a entender un poco más lo que pasó? Sí, yo creo que en general la cultura, ¿no? El arte está para eso, ¿no? Para ayudarte a entender otras perspectivas, otros puntos de vista que igual tú no habías valorado por tu manera de pensar, por lo que te han enseñado. Entonces, esperemos que bueno, esta serie y películas y libros y todo en general, todo el tipo de arte, de cultura, ayude a que podamos entendernos mejor entre nosotros. Yo creo que España es un país que tiene muchas culturas, ¿no? Y tiene diversidad, es una nación de naciones, ¿no? Como dicen, ¿no? Somos muy diferentes unos entre otros y con culturas muy diferentes. Y eso es maravilloso y eso es enriquecedor. Y es que no hay nada más que viajar fuera para darse cuenta de cómo en el extranjero admiran esa parte de nuestro país, ¿no? Entonces, vayamos hacia ese lugar, hacia admirarnos unos a otros. Y si hablar de estos conflictos de esta manera ayuda a eso, que desde mi punto de vista, en mi opinión, es que sí, pues sigamos hablando de esto, ¿no? En España han ocurrido hechos históricos que nos han cambiado como país y como sociedad, pero que también son muy cinematográficos, ya podemos decirlo, ¿no? Pues hagamos películas, hagamos series, ¿no? Bien contadas, bien realizadas, bien interpretadas, bien hechas, y aprendiendo de nuestro país y encima disfrutando, ¿no? de nuestra ficción. Tu personaje, Chema, está muy unido a Xavi, ¿no? Podríamos decir que son dos personajes muy opuestos, pero Sí, que a la vez son muy complementarios, ¿no? Quizás exacto, este es sí. el por el que se entienden tan bien. Yo creo que tanto Xavi tanto Xavi hacia Chema como Chema hacia Xavi sienten una admiración, cierta admiración entre unos y otros. Por lo menos así lo trabajamos él y yo. Xavi es la parte logística, es la parte mental, es el tipo que bueno, tiene mucha facilidad para crear de cero un plan, es un tipo que es un poeta, es muy sentimental, y Chema carece de todo esto, ¿no? Chema es más un tipo más nervioso, con facilidad para las armas, para moverse por el campo. Entonces, ellos dos tienen lo que el otro no tiene, ¿no? Digamos. Y esto yo creo que les hace admirarse y les hace respetarse. Y así lo jugamos, tanto Alex Moner como yo. Hay una escena en la que Xavi está en la buhardilla y sube Chema, Sí, ¿no? sí. Hay un objeto, una cosa, y los dos se quedan mirándose en silencio. Yo, desde mi Sí. punto de vista, el otro día cuando veía la serie, sé que esta escena hablaba en silencio, ¿no? Y quizás ahí en ese momento los dos personajes se estaban preguntando si todo lo que estaban haciendo estaba bien. ¿Te refieres a la escena cuando le llevo las pastillas? Sí. En el que parece que los dos os queréis contar cosas pero no termináis contando nada, ¿no? Es como esas conversaciones de sí, pero no, pero que en el fondo hablan quizás más que más. En este caso, yo sobre todo lo que trabajé en aquella escena es mi personaje ve a Xavi en un momento en el que nunca antes le ha visto, ¿no? Aparte de que está ya muy pasado de anfetaminas, mi personaje quiere preguntarle cómo está. Le gustaría ser un tipo mucho más emocional y con mucha más, digamos, inteligencia emocional.
para poder preguntarle, para poder preguntarle qué tal estás, Xavi, estás bien, ¿no? Y darle un abrazo si lo necesita. Mi personaje no es así, no sabe hacerlo y Xavi tiene demasiadas cosas en la cabeza que no sabe ni qué pensar, ¿no? Entonces es una escena bonita porque a los dos nos pasan muchas cosas y lo que estamos diciendo no refleja lo que estamos pensando y eso me gusta mucho, ¿no? Pasan unas cosas dentro de nuestra cabeza pero estamos diciendo otras, si tienes que llevar el coche, que si tienes que hacer esto, lo otro, tal, algo del plan, pero que por dentro están pasando más cosas, ¿no? Por eso digo que creo que es una escena que habla más con el silencio que con el Sí, diálogo que tenéis vosotros. absolutamente. Es una escena que lo importante es lo que callan, el silencio, y no lo que dicen. Sí. ¿A qué crees que le tenía miedo Chema? ¿Tú crees que Chema tenía miedo en algún momento, en el fondo, aunque él no supiese verbalizarlo? Sí, yo creo que Chema, como todos yo creo que todos tenían miedo en algún momento, ¿no? De hacia dónde iban. En el caso de Chema, yo creo que tenía miedo sobre todo a que pudieran sus compañeros ser heridos, ¿no? Y ser asesinados, incluso más que hacia él mismo. Chema es un poco la parte ejecutante de la organización. Él Sí. le órdenes, como decíamos antes, y si hay que hacer esto, pues se hace y ya está, ¿no? Durante toda la serie vemos la evolución de lo que empezó siendo ETA con lo que al final acabó siendo. ¿Tú crees que el dolor, el miedo, esa irracionalidad les llevó a cruzar esa línea invisible, les llevó a, sin darse cuenta, quizás asomarse a un precipicio que luego no hubo marcha atrás? Bueno, al final hay que entender también el contexto en el que vivían y la brutal represión, ¿no? que estaban atravesando, en especial ese pueblo. Yo creo que al final la línea invisible se iba a acabar sobrepasando de una manera o de otra, porque eran gente con unos principios y con unas creencias sobre lo que estaban haciendo muy férreas. Y ellos realmente creían en su causa, ¿no? Y todos en el fondo sabían que, como dice Xavi, que podía ocurrir. Que alguien muriera podía ocurrir. Entonces, bueno, sí, yo creo que todos tenían un poco miedo también a que eso, a cuándo ocurriría ese momento y a que ese momento llegaría, y ese momento llegó, claro. ¿Cómo fue el rodaje? ¿Hay alguna escena o algún momento que recuerdes con especial cariño de esos días, de esos meses en los que rodasteis? Pues la verdad fue un rodaje bonito. Con los compañeros, con Ana, con Joan, con Alex, con los que más tiempo pasé, son, aparte de actores muy maravillosos, son gente muy agradable con la que disfrutas estando un rato con ellos y trabajar con ellos. Y la verdad que lo que más me llevo de ese rodaje es conocerlos a ellos y haber podido pasar un rato con ellos. Y la verdad que momentos de rodajes que recuerdo con cariño, sobre todo son los momentos en los que estaba con ellos. Nos hemos reído mucho. Hemos sido todos muy bromistas durante el rodaje o momentos comiendo, ¿no? Y nos hemos reído mucho. Ha habido momentos en los que incluso teníamos que decirnos a nosotros mismos: señores, vamos a parar, que estamos rodando una serie. Pero bueno, la verdad que al final yo por lo menos en mi caso, de los proyectos en los que estoy, el 5 y acción no lo recuerdas. Porque estás concentrado, estás trabajando, puedes recordar algún momento, ¿no? de tensión en el rodaje, pero lo que yo siempre recuerdo son los momentos de stop, digamos, de stand-by, ¿no? De los momentos de cortes de bocadillo, los momentos de ir hacia el rodaje con los compañeros, hablando de la escena, riéndonos, ensayando. Y en esta serie en particular fue una experiencia brutal con todos ellos. A veces todo va demasiado rápido, ¿no? Los tiempos
rápidos, hay que seguir unos márgenes, unos planos de rodaje y demás, pero ¿tú podrías decirme que has disfrutado de este proyecto? ¿Has podido disfrutar de él? Sí, sí. He podido disfrutar de él, absolutamente. Aparte de que fue una época para disfrutar, que es en verano, en una ciudad, Donosti, preciosa, con esa gastronomía, con esa gente. Mi nivel de trabajo tampoco era exagerado, por lo que tenía tiempo para disfrutar, para salir a ver la ciudad, a hacer deporte. Entonces ha sido como unas vacaciones pagadas, ¿no? Digamos. Hacer lo que más te gusta y lo que te apasiona con gente muy divertida y muy agradable, y también teniendo tus ratitos para ti. Oye, si ahora apareciese Chema aquí con nosotros, se uniese a esta conversación, ¿te gustaría decirle algo? Puah. Pues bueno, me gustaría decirle que se parara a reflexionar sobre lo que de verdad está haciendo y que tuviera cuidado, que se cuidara, sobre todo después de lo que hace, ¿no? ¿Con qué mensaje te gustaría que la gente se quedase una vez haya visto ya la serie completa, sepa un poco más de esta historia? Buena pregunta. Más que con un mensaje como tal, me gustaría que la gente fuera capaz de empatizar con ambas partes, de entender que al final detrás de organizaciones, detrás de bandas terroristas o detrás de policías torturadores, ¿no? Nunca justificando lo que hacen, son personas, y bueno, algo les ha llevado a esa situación, y creo que es importante entender ese algo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que la gente pues pudiera entenderse, verse reflejada de alguna manera, y bueno, y que fuéramos más capaces de respetarnos entre unos y otros, la verdad. Llegando ya al final de esta conversación, estoy segura de que has aprendido muchísimas cosas con este proyecto, con esta historia, pero Sí. si tienes que decirme algo que tú has aprendido con todo esto, ¿qué me dirías? Algo que he aprendido. La verdad que he aprendido tantas cosas, ¿no? Que no sabría ni por dónde empezar. Yo creo que me quedo sobre todo con la historia de ETA, ¿no? Como te he dicho antes, yo era conocedor de lo que ETA ha sido en los últimos años, pero yo, por ejemplo, yo no sabía que al principio, los primeros integrantes de ETA eran gente súper joven, ¿no? Y me ha sorprendido, ¿no? Porque yo me veo ahora mismo en mi generación, cuando yo tenía 18 o 19 años, en lo que yo pensaba y en lo que ellos pensaban para ser capaces de llegar a una situación como la que llegaron, gente de 18 o 19 años, muy diferentes, ¿no? A lo que somos nuestra generación ahora, ¿no? Entonces, aprender, ¿no? Un poco de esas generaciones y de lo que han tenido que vivir, y valorar también lo que tenemos. Si hablamos un poco de futuro, así, a grandes líneas, nos encontramos con el título de Antidisturbios, en la que vas a dar vida a un policía, de nuevo una persona muy visceral, muy impulsiva, por lo que he leído. Nos encontramos otra vez en otra historia que pretende humanizar y no juzgar. Sí, en cierto punto sí. Nos vamos a encontrar ante diferentes historias de diferentes tipos de seres humanos, pero sobre todo
haciéndole una reflexión también a la gente sobre que detrás de un uniforme y de un tipo con una porra, ¿no? Con la defensa y que tiene órdenes de evacuar una plaza, no sé, cualquier sitio, ¿no? Detrás de eso hay unos seres humanos que han querido dedicarse a eso, que tienen pasión por ello, unos más que otros, que tienen una vocación, que son apasionados de lo que hacen, que después de trabajar y después de estar en una manifestación o en cualquier tipo de disturbio, enfrentándose a situaciones de alto nivel de estrés, tienen que llegar a casa con sus familias. ¿Cómo se gestiona eso, no? Y eso es muy interesante. Eso es muy interesante de conocer. A mí cuando me llegó el proyecto me asombré de que se quisiera contar este tipo de historias y ¡guau! Me hizo sentir un orgullo poder estar en ese proyecto. Estoy encantado, la verdad. Es como que saliste de uno para meterte en otro Sí, proyecto, ¿no? sí. De diferentes características, de diferentes sitios, pero no deja de ser otro tema un poco delicado y que, bueno, Sí. dará que hablar, estoy segura. Eso me encanta. La verdad que me siento muy afortunado de poder trabajar en estos dos tipos de proyectos concretamente que van a generar de qué hablar y que van a generar controversia. Al final a veces como que creo que nos da como miedo, ¿no? Y sobre todo a las altas esferas, como, ay, hablar de esto, hablar de lo otro, se va a generar polémica. Es que se genere. Que se genere polémica, madre mía, qué maravilla. Y que haya disputas y debates, ¿no? Mientras todo sea con respeto y no nos matemos. Oye, para terminar, ¿qué canción le pondríamos de banda sonora a esta conversación que hemos tenido tú y yo esta tarde? ¡Qué canción! Bella Ciao. Bella Ciao. Y ahora Bueno, estaremos... Bella Ciao no, porque Bella Ciao es de la otra serie, ¿no? ¿Qué canción? ¿Tú qué canción le pondrías? No lo sé, tengo que escucharla y luego yo en el artículo pondré una canción. Vale. Es que ahora mismo no se me ocurre ninguna. Bueno, Te lo dejo a ti. vale, pues yo lo pondré en el artículo a ver la canción que me sale una vez lo repase todo. Vale, perfecto. Patrick, si te pido que guardemos un mensaje en esta caja que hemos construido hoy, para que dentro de un tiempo, cuando nos volvamos a encontrar, que espero que sea en persona y no virtualmente, esto significará que todo se ha arreglado un poco. Sí. ¿Qué te gustaría guardar? ¿Qué mensaje te gustaría que yo te dijese? Mira, Patrick, ¿te acuerdas de esto? Pues bueno, pues un mensaje un poco de... Seguro que cuando nos veamos diremos, bueno, tampoco fue para tanto, ¿no? Pues al final no es para tanto. Hay que quedarse en casa y haciendo eso pues ayudamos a que no se colapsen los hospitales y ayudamos también a que las personas más vulnerables pues bueno no estén tan expuestas al virus también y bueno pues eso de que lo hiciste. El mensaje es lo hiciste. Este mensaje. ¿He dejado algo por preguntar? ¿Ha habido algo de lo que hoy te hubiese gustado hablar y no he hecho esa pregunta? Pues la verdad es que no. Creo que ha sido una entrevista, bueno, además una conversación recíproca de hablar yo me he sentido bien. Creo que, bueno, si tú estás contenta con lo que tienes, yo me quedo contento con lo que he dicho, la verdad. Pues perfecto. Solo me queda agradecerte que hayas estado conmigo esta tarde. Gracias a ti. Espero que la gente se vea esta serie y se atreva un poco a conocer una parte de la historia que nos pertenece a todos, aunque a veces nos la han intentado camuflar para que, bueno, y que las heridas, hablando de ellas, se curan, ¿no? Y creo que estas cosas siempre ayudan a entender lo que pasó en un pasado, quizás para no cometer los mismos errores. Absolutamente. Muchísimas Perfecto. gracias. Pues muchísimas gracias, Marta. Esperemos vernos prontito ya cara a cara en otra entrevista. Exacto. Mucho ánimo y mucha fuerza. Igualmente, gracias.